Primero, que las manos estén limpias, coger una hoja y doblarla por esta mitad. Después de que ya ubiqué y doblé la hoja por la mitad, voy a ubicar una medida en 16 centímetros y de ahí voy a tomar una medida de 2 centímetros más, o sea, en 14. Listo, a esta medida de aquí hago un punto y lo llamo foco 1. Listo. Y con base a eso voy a trazar una circunferencia con centro en ese punto y con 4 centímetros de diámetro. Una circunferencia con centro ahí y 4 centímetros de radio. Yo no tenía compás, entonces me hice un compás con este papel. Y entonces a 1 centímetro de aquí marco otro punto. Ese punto lo llamo foco 2. Después de esto, entonces vamos a doblar el papel. Vamos a hacer coincidir este punto con todo el borde de esta circunferencia. Entonces, doblando el papel. Miren, aquí coincidió. Aquí coincidió. Aquí volvió a coincidir. Y así sucesivamente hasta que todo el punto le dé el borde de la circunferencia. Bueno, si ustedes no tienen un papel transparente como el que yo tengo ahí, que es de pergamino, también lo hice con esta hoja cuadriculada. Entonces uno hace la circunferencia, ubica el centro, que es el foco 1, ubica el otro punto que está a 1 centímetro, foco 2, y entonces utilicen una ventana para hacer coincidir el punto. Miren, aquí coincide el punto con la circunferencia. Y así lo hacen para todo el borde. Todo, van a darle toda la vuelta. ¿Listo? Como pueden ver, yo ya lo hice en esta hoja y aquí se observan las dos o sea, se ve la hipérbola. ¿Listo? Bueno, entonces ya después de que hice muchos dobleces, como les digo, haciendo coincidir el punto con todo el borde de la circunferencia, pues quedó aquí, como ustedes ven, una hipérbola. Entonces nos vamos a dirigir a trazarla con un marcador, listo, por todo este borde en esta línea que se observa aquí. Entonces lo trazamos por todo el borde. Entonces ahora esta primera línea que había trazado doblando la primera, la hoja por la mitad, vamos a trazar con una regla esa línea se llama eje focal, pues porque por ahí pasan los focos o están ubicados los focos de la hipérbola, perdón. Entonces trazamos la línea y la llamamos eje focal. Ahora vamos a trazar el eje conjugado. El eje conjugado lo trazamos haciendo coincidir estas dos curvas, que coincidan la una con la otra. Miren, aquí se ve que coinciden. Y lo trazamos bien con la uña. Y por aquí aparece una línea. Esa línea también la trazamos
con la escuadra y negro y lo llamamos eje conjugado. Entonces trazamos y este eje que está aquí se llama eje conjugado. Listo. Ahora con otro color vamos a denotar el vértice. El vértice tiene dos, sería este punto y este punto. A este llamémoslo vértice 1 y a este llamémoslo vértice 2. Esto de aquí sería el centro. Bueno, entonces la distancia que hay del foco al centro, esta distancia de aquí se denota C. ¿Listo? Entonces vamos a medirla, a ver cuánto mide C. En este caso C mide 2 y lo anoto aquí, C mide 2. La distancia del vértice al centro, esta distancia de aquí a acá se llama A. Entonces esta distancia aquí en este caso mide 1.5. Entonces eso se mide 1.5. Entonces con esta formulita, porque el asunto es que se va a formar un triángulo rectángulo, podemos hallar una distancia B con esta fórmula que está acá, que es b al cuadrado menos c al cuadrado. Entonces reemplazándolo, pues sería b al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos a al cuadrado, que es 1.5 elevado al cuadrado. Y eso da 4 menos, bueno, aquí en la calculadora 2 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado, eso da 1.75 y a eso le sacamos la raíz cuadrada y me da 1.3, o sea que esto es 1.3. Listo, entonces ubicamos desde el centro hacia arriba 1.3, que es más o menos aquí. Lo trazamos hacia arriba y hacia abajo. Con eso vamos a formar un rectángulo, ¿listo? Un rectángulo que pase por el vértice, así. Y que pase por ese 1,3. Entonces ya trazado ese rectángulo, vamos a trazarlo con un color para que se vea. Esta diagonal de este rectángulo va a ser esa misma medida de aquí a acá. Listo, va a ser ese famoso C. Ahora con ese rectángulo vamos a trazar unas rectas que se llaman asíntotas. Entonces vamos a trazar una recta que pase por aquí, por este punto. Entonces las trazamos. Estas rectas, como se dan cuenta, la curva rosada intenta acercarse a esas rectas, pero nunca las tocan, por eso se llaman asíntotas. Se trazan para este y para este puntos. Estas rectas se llaman asíntotas. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hallar la definición de hipérbola. Bueno, entonces voy a explicarles como de dónde sale esto y cuál es la definición de una hipérbola. Entonces, básicamente es el lugar geométrico de todos los puntos XY, todos estos punticos rosaditos, toda esta curvita rosada, tales que si yo tomo una distancia de un punto P, digamos este punto de aquí, y yo mido esta distancia de aquí hasta los focos, entonces de aquí a este foco, en este caso esta distancia de aquí a acá mide 2.8 y la distancia, bueno,
la voy a trazar. Y la distancia de este punto P al otro foco, que en este caso mide 5.6, entonces uno resta pues 5.6 menos 2.8 y eso da 2.8. O sea que esa resta siempre se va a mantener constante. Entonces, por ejemplo, probémoslo para este otro punto Q. Entonces, la distancia